Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. de infinitas posibilidades. Om Radio TV. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Bienvenidos tengan todos ustedes a su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto en este día tan caluroso en la ciudad de Puebla comenzar con una transmisión más de su programa. Nos da gusto que sintonice nuestro canal en internet o en podcast o en Facebook. Ya sea que nos pueda buscar como Conciencia Curativa Biológica o a través de Om Radio. Pues el día de hoy vamos a tener un invitado, es el doctor Igor Wolf, al que tenemos el gusto de saludarlo y de enviarle un abrazo enorme, cálido, hasta California, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Igor? Muy buen día. Bienvenido. Bueno, ahorita que se conecte va a entrar con nosotros. Pues le estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, el teléfono 222-240-7482. O mándenos un WhatsApp al 2221 400645, 2221 400645, y también nos puede enviar un mensaje de texto al 2222 06 35 57. 2222 06 35 57. Mándenos un mensaje de texto con gusto para estar en comunicación con ustedes. Si hay interés, le mandamos la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, que es una de las áreas de la terapia que tiene las 5 leyes biológicas o que descubrió el Dr. Richard Hammer, y que con esa melodía cualquier problema de salud se verá beneficiado. Es importante que usted la escuche el mayor tiempo posible. Ahorita, al terminar la transmisión, vamos a platicar un poquito de la melodía de mi amada estudiante. Me avisan cuando esté Igor, por favor, me hacen una señal. Bueno, pues seguimos transmitiendo entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre la otitis externa. Vamos a hacer un repaso de las 5 leyes brevemente, después de, mientras entra Igor, de la otitis media y después de la otitis externa. Vuelven a enviar la información, Carmen. Bien, recordemos que hay 5 leyes que descubre el doctor Richard G. Hammer y que da explicación a cada uno de los procesos que llamamos enfermedad. La primera ley biológica se trata de que cada proceso de enfermedad tiene un origen
en un evento altamente impactante, sorpresivo. ¿Estás transmitiendo en Facebook? Desde Excel. Cada evento impactante tiene un evento, cada enfermedad tiene un proceso de un evento impactante altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Muy interesante, ya los homeópatas, ya en la homeopatía, se preguntaba desde cuándo comenzaba la enfermedad, qué situación conflictiva se presentaba, qué situación de impacto había antes del proceso de enfermedad o antes del síntoma. Eso me ha llamado poderosamente la atención porque curiosamente ya la homeopatía lo hace, inclusive leyendo unos apuntes de un homeópata hindú, a la hora de interrogar a su paciente sobre un cáncer de mama, encuentra que este cáncer aparece después de un divorcio, después de una situación conflictiva, y ella, al ser diestra, la mama afectada se ve en la mama derecha. Esto es sumamente interesante para el médico homeópata porque puede darse cuenta cómo hay una conexión, no solo lo que llama entre las emociones, o lo que pensamos en homeopatía, entre las emociones y el estado orgánico, funcional, o sistema de la mente, las emociones, la psique, sino también, como habla Hammer, el alma, ese evento impactante biológico como un ser independiente, como un ser propio de la naturaleza, al cual se ve afectado por situaciones de tipo biológico. La segunda ley habla de que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico siempre y cuando se llega a la solución del conflicto. Esta situación sí va a ser posible que cada proceso de enfermedad tenga dos fases. Una en la fase activa de conflicto, es decir, el conflicto está activo, y otro cuando el conflicto ya se resolvió. La primera se llama simpaticotonía, la segunda vagotonía. Vamos a darle la bienvenida a Igor Wolf, que es nuestro invitado de hoy. Como siempre, ya prácticamente ya es un integrante más de Conciencia Curativa Biológica, y estamos haciendo un breve repaso de las 5 leyes biológicas. Bienvenido, Igor. Un saludo enorme desde Puebla hasta, te encuentras, si yo no me equivoco, en California. Un abrazo, platícame, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí sí, yo no lo escucho. No estamos escuchándote, Igor. Creo que hay alguna falla técnica, no sé si de aquí o de allá, pero vamos a seguir. No sé si se escuchó lo que dije. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí ya se escucha perfectamente tu voz. Bienvenido, platícame, Okay. Buenos días. Bien, no, solamente te agradecía, estoy muy contento de poder estar aquí acompañándote. Le envío un gran saludo a todos los que nos están sintonizando hoy para aprender un poquito más sobre la ciencia curativa germana del Dr. Rutger Hammer. Bueno, pues yo tuve el enorme honor de conocerlo en el 2002 en Málaga, España, y la verdad es que fue una verdadera oportunidad de vida. Yo creo que hay un parteaguas en mi vida, un antes y un después de conocer a Hammer. Es verdaderamente, fue un deleite, fue un placer, fue una situación en la que inyectó muchas cosas en mi vida. Estos programas nacieron de ahí con la intención de compartir a todas aquellas personas que se enferman por alguna u otra razón, pues puedan entender cuál es el origen de su enfermedad. Y estamos platicando las 2 leyes, las 5 leyes. Ya estaba yo en la segunda, en que cada proceso de enfermedad tiene un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido, la primera ley, y la segunda ley, que cada proceso de enfermedad es un suceso de 2 fases siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Un evento bifásico, así se llama, un evento de 2 fases, siempre y cuando se llega a la solución del conflicto. La primera es una fase de estrés, una fase de conflicto activo, y la segunda es una fase de curación o de vagotonía. Platícame la tercera ley, cómo la
la podemos transmitir brevemente en unas palabras a todos aquellos que nos escuchan. Discúlpame, José Antonio, no logro escucharte con claridad. No te preocupes, que si ahorita me escuchas, si nos puedes compartir la tercera y cuarta ley, ya para terminar yo de explicar las 5 leyes y que nos apoyes. Bueno, la tercera ley biológica habla del sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos, habla de la relación que existe entre el conflicto biológico, el área del cerebro que rige, que está en relación a ese conflicto, pero que rige la estructura orgánica y además embriológicamente cómo está estructurado y cómo se va a comportar tanto en la fase simpática como en la fase de curación. Es decir, va a indicarnos el camino que va a tomar el proceso de salud de enfermedad. La cuarta ley habla de los microorganismos, de que todos estos elementos, microorganismos a los cuales le hemos echado la culpa desde Pasteur hasta la fecha, inclusive seguimos hoy en día todavía con esa equivocación de hacerlos responsables de la enfermedad a los hongos, a las bacterias, a las micobacterias, a los virus. Esto está equivocado, esto es un error totalmente que nos tiene inmersos o secuestrados en un miedo, en un pánico que hoy ya se hizo generalizado y que todo el mundo pues está teniendo consecuencias por este pánico tan abrumador. Y la quinta ley habla del sentido biológico, habla de los programas especiales de la naturaleza que tienen un para qué, un porqué, es decir, tienen un sentido. Vamos a nuestro primer corte, pausa, regresamos con ustedes, no se vaya. Estamos hablando de otitis media, otitis externa, bajo las 5 leyes biológicas del Dr. Ricker Herrhammer. Vamos y regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India?
El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Por todos estos detallitos de comunicación, desgraciadamente, pues es una transmisión en vivo y tenemos al invitado Igor Wolf que nos acompaña y que entre su audio y mi audio y entre su organización y la mía, estamos buenos, pero bueno, ya estamos felices regresando con ustedes. Gracias por compartir este programa. Hagámoslo viral, hagamos que esto se comparta con mucho más gente. Vamos a hablar hoy de la otitis media externa y tenemos a un invitadazo, un amigo mío que ya tenemos algunos ayeres de conocernos y la verdad es que siempre que comparto el micrófono, siempre que comparto las cámaras, es un verdadero gusto y placer estar con él. Bienvenido, Igor. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, José Antonio. El placer es todo mío. Un gusto estar aquí compartiendo con toda la gente que nos sintoniza esta tertulia germana. Muchas gracias por la invitación una vez más. Eres invitado especial. Siempre que tú quieras, esta es tu casa. Bienvenido. Sé que dejas muchas cosas que hacer, pero que siempre estás con muy buen ánimo de colaborar con nosotros. Estamos hablando hoy de la otitis externa, desde la medicina alopática o desde la medicina convencional. Bueno, es un proceso inflamatorio en el que hay características de dolor, hay otalgias, de inflamación, por eso se llama otitis, y muchas veces le hemos echado la culpa, desgraciadamente, a las bacterias, le hemos echado la culpa a los famosos virus, si es que existen, porque hay muchos de ellos están en tela de juicio. ¿Qué significa tela de juicio? Que no han sido aislados, que no han sido purificados, que no han sido esterificados y que de alguna manera se necesitan, como los postulados de Koch, ciertos parámetros para decir, decía mi maestro, el doctor Antonio Cruz López, en paz descanse, para tener los pelos de la burra en la mano y decir que esto es un proceso bacterial o viral, es decir, que tengamos el agente causal viéndolo. Y aquí solamente es un tema de imaginación. Entonces le hemos atribuido a estos procesos inflamatorios a los virus o a las bacterias. Y muchas veces vemos
ya solamente la segunda parte, vemos el resultado final, vemos que el niño se queja, empieza a gritar, empieza a doler, puede haber supuración, puede no haber supuración. Casi siempre en esta otitis externa es difícil que haya supuración porque es un programa de ectodermo. Y en todo caso, diría el doctor Hammer, en caso de que acompañaran los virus, estos no son responsables de la enfermedad y ayudarían al proceso de restauración del tejido. Por eso aquí no habría características de secreción maloliente o purulenta, porque no estamos hablando del oído medio que tiene relación embriológica con la parte endodérmica. Así es, de manera que compártenos desde tu perspectiva y lo que has pues ya profundizado, cuál es el sentido biológico, bueno, cuál es el conflicto biológico más bien de la otitis externa. A ver, es ectodermo, por lo tanto, vamos a estar hablando aquí de una situación de alguna manera querer separarse de una situación auditiva. A veces vamos a tenerlo presente en conflicto de no creo lo que oigo, en conflictos de no puede ser lo que estoy escuchando. Cuando tenemos entonces este estímulo auditivo, que obviamente no nos apetece, no nos gusta, y buscamos la separación con este estímulo auditivo, entonces entramos en lo que es la fase activa y por consecuencia de esto vamos a ver una manifestación, ¿no? Y esta manifestación empieza con una pérdida de la función, porque es ectodermo, una pérdida de la función auditiva que es progresiva. Vamos a tener lo que se llama hipoacusia o anacusia o sordera, y todo esto van a ser, vamos a observar, digamos, esta sintomatología, ¿no? Eso es el contenido del conflicto biológico. Cuando escucho básicamente algo que no me apetece pero para nada, algo que puedo considerar incluso dañino, algo que puedo considerar molesto, y de alguna manera yo lo que busco es rechazar ese contacto auditivo que me está perjudicando. También está relacionado con el no querer tener contacto con algo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una pequeñita o una señorita, se me ocurre que está en un periodo de crecimiento y que un amigo o un profesor o una persona adulta le quiere hacer una caricia, pero no es de su agrado, no es de su interés, o no le vibra bien esa persona y se siente incómoda. No querer tener ese contacto de que me toquen el oído. Eso también podría ser en parte de los ejemplos, o no querer escuchar esto que estoy escuchando, un saludo muy de alto de tono, o con malas intenciones, o con doble sentido, o con una mirada que no quiero tener, y esa parte que no quiero escuchar de esta persona adulta, ¿no? Claro, porque no todo, bueno, los seres humanos, yo siempre se lo digo a mis alumnos, a la gente, los seres humanos somos especialistas en simbolizar todas las cosas. Si bien un contacto auditivo que no queremos puede ser la bocina, o tú le llamas, en México le dicen, parece que claxon al de los autos, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso, si suena fuerte cerca tuyo, o un parlante, una bocina en un concierto, lo que sea, son cosas físicas reales que efectivamente pueden ocasionar esta situación de no querer ese contacto. Pero también a nivel simbólico hay todas esas cosas que tú dices y más. A veces uno recibe una noticia, a veces es muy típico, de hecho yo he visto casos de este tipo de conflicto auditivo, incluso en constelación, con alucinación auditiva, por recibir noticias por el teléfono, por ejemplo. Cuando te llaman y por teléfono te dan una noticia inesperada que te provoca un DHS, un evento dramático, agudo, vivido en aislamiento y sorpresivo, entonces inicias un programa de oído, tan solo por recibir una noticia nefasta por teléfono. Así es, amigo. Y
el sentido biológico de por qué hace una disminución celular el tejido ectodérmico en esta parte del oído externo, por qué mediante una reducción celular hay una disminución de la sensibilidad. Y con eso podemos olvidar aquello que no doy crédito o dejo de sentir aquello que no quiero sentir, no quiero tener ese contacto, olvido ese contacto. Esta parte es un programa biológico sensato, inteligente, que tiene un fin determinado. Este es el fin determinado. Esta parte en la que la naturaleza ha ayudado para tener. Y interesantemente, esta reducción, ya en la fase de curación, ya en la fase de reparación, ¿qué se presenta, Igor? En fase de solución vamos a tener entonces la disminución. En la fase activa tenemos la disminución, en simpaticotonía. En la fase activa tenemos la disminución en simpaticotonía por pérdida de función, como tú dices. Lo que yo iba a decir es que tenemos una disminución del síntoma, pero en realidad iba relacionado. Ya. Bueno, vamos a tener un edema, ¿sí? Porque en la fase PCLA, y esto vamos siempre analizando los 3 niveles, que ustedes ya saben a través de las 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces vamos a tener la formación de un edema, ¿sí? En la parte del oído interno que pertenece al ectodermo, que es la cóclea, ¿sí? La cóclea puramente. Entonces, al final de la fase de solución del conflicto, bueno, es ahí en donde vamos a tener también síntomas, ¿no? En la PCLA vamos a sentir una fuerte presión en el interior del cráneo, en el interior del oído, ¿sí? Justamente porque, anatómicamente, la cóclea viene siendo un caracol, ¿sí? Que ya en su interior tiene líquido. Y cuando estamos reparando, va a haber una edematización que va a aumentar la presión intracraneal, ¿sí? Y eso va a ser molesto. Esto aumenta justamente porque queremos que se drene. Entonces, al aumentar la presión, esto se puede exprimir y de esa manera drenarse para que el programa avance a la siguiente fase de solución, que es la PCLB, ¿sí? Así es como funciona más o menos. Entonces vamos a ver una recuperación progresiva, ¿sí? De la función. Vamos a empezar a poder escuchar nuevamente. Al principio vamos a escuchar como si estuviésemos escuchando muy de lejos algo, cuando estamos recién recuperando la audición, hasta que finalmente, llegando a la PCLB, vamos a recuperar, dice Hammer, incluso hasta el 98% de nuestra audición en comparación a como estaba antes, porque también tenemos que recordar que el tejido ectodérmico, como hace atrofia, ¿sí? Y si el conflicto es largo, entonces realmente va a ser difícil recuperar toda la función, pero sí se puede recuperar hasta el 98%. Efectivamente, como tenemos ahí un epitelio laminar, vamos a tener un proceso inflamatorio, muy probablemente haya eczema, haya descamación, haya una dermatitis, haya picazón, al ir reparando ese tejido ectodérmico, ese dolor, esa molestia, puede haber un pequeño pico de febrícula, esa es la parte dolorosa, inflamada. De la fase PCLA, la inflamatoria, a la fase PCLB va a haber un pico, un periodo de mayor dolor, una otalgia, puede haber una crisis curativa de febrícula, puede haber una situación en la que ya pasando ese periodo venga ya la cicatrización, la reparación, el que se quite el edema, el que se quite el dolor y ya entremos a la fase de curación. Efectivamente. ¿Y tienes alguna experiencia con algún caso en particular o algún ejemplo que nos pongas? Sí, fíjate que esto habrá pasado hace un par de años atrás, o unos 3 años atrás, ¿sí? Tenía yo una paciente que llegó a consultar porque ella decía que sentía un canto de grillos en el oído, ¿sí? Lo que conocemos como acúfenos o tinnitus, ¿cierto? Esto ocurre en determinadas largas fases, ¿no? Entonces, ella tenía este cantito de grillos en el oído, que pertenece esto a un programa de oído interno, ectodérmico, en la cóclea propiamente tal, ¿sí? Justamente ese ruido tiene un sentido biológico, que es
tapar de alguna manera el ruido ambiente. Esta chica justamente había recibido una nefasta noticia mientras estaba en un lugar apacible, agradable, cenando con amigos, cuando la llaman por teléfono y le dice que el novio, bueno, el esposo, había tenido un accidente automovilístico y en el accidente incluso había muerto un amigo de ella. Resulta que el esposo de esta chica era un personaje famoso en su país, era un músico, y por ende todo este evento se llenó de prensa, ¿sí? La tele, la radio, las revistas, los diarios, había ruido mediático en todas partes. Entonces esta mujer, ¿no?, empieza con este conflicto. Además se descubre que en este accidente, y se procesa, digamos, todo el asunto en el hospital, se descubre además un problema de drogas, ¿sí?, y de historial de violencia, un montón de cosas salen a la luz. Y ese fue un segundo impacto. Esto pasó dentro de esa misma semana. Entonces esta chica, ahora en vez de tener en un oído, tenían los dos oídos tras recibir un segundo impacto. Y en vez de acúfenos, o sea, ruido, lo que tenía fue alucinaciones auditivas o locuciones. Es muy interesante cómo funciona este asunto. Entonces las voces que escuchaba ella le decían constantemente un montón de cosas en contra de su marido, en contra de su madre, que también ella fue maltratada verbalmente por la madre por estar con este hombre que en ese tiempo era drogadicto y violento, etcétera, etcétera. Entonces yo le recomendé a esta señora que se aislara. Yo sé que suena raro una recomendación así, pero yo le recomendé: apague la tele, apague la radio, no lea noticias, no lea revistas, váyase al campo y olvídese de la ciudad hasta que se apague el ruido mediático. Bueno, la señora sí lo hizo y al cabo de unos días se le fueron las alucinaciones y empezó a tener solamente tinnitus en un oído, lo que quiere decir que había solucionado en uno de los oídos. Y luego los días siguientes se fue relajando, se separó totalmente del tema auditivo. Con el tiempo después supe que se separó también de su marido, hasta que, bueno, finalmente se bajó toda la intensidad conflictual y pudo resolver de esa manera y hoy en día puede escuchar bien. Ese es un caso interesante de este asunto de oído que vi hace como unos 3 años atrás. Muy interesante, amigo. Fíjate que la esquizofrenia, donde se escuchan voces, decía un libro, lo que escuchamos son nuestras voces. En realidad, yo tuve un caso muy interesante donde venía una paciente con una constelación, una paciente esquizofrénica, y ella venía escuchando que a ella le decían que era una prostituta. Perdón por el auditorio que nos merece respeto. Obviamente en grosería, ¿no? Y lo traía aquí dando vueltas, ¿no? Cuando llega conmigo, viene de fuera y llega el papá con la hija, 25 años, nerviosa, temblorosa, las manos heladas, y con fármacos esquizoides, ¿no? O antipsicóticos. Y bueno, me pregunta que si puedo atender a la paciente y le respondo que no, que porque se saca de sorpresa porque le digo que no, pero le digo es que tiene que dejar de tomar el medicamento para que yo pueda platicar con ella, porque de esta manera no podemos, vaya a su hotel y regresa mañana. Entonces ya el otro día empiezo a platicar con ella, hacemos unas terapias de las que pues he ido puliendo esa técnica y logro sacarla, se queda una semana prácticamente en donde yo vivo y prácticamente tuvo una constelación, un conflicto, porque estuvieron hablando de ella quería eso, y fue interesante todo lo que se resolvió con una de esas terapias. De manera que también tuve otro paciente que te comentaba la vez pasada, que cuando puede ser, tú dices correctamente, que todo se lo puede imaginar o idear la persona. Eso habla el doctor Hammer, que puede ser un conflicto literal o un conflicto figurativo. Y en esta vez una paciente llegó con tinnitus
porque fue a una fiesta donde había una bocina. Acá en Puebla le llaman sonideras a grupos masivos o grupos de zonas, de barrios, de zonas de viviendas, y el volumen hasta cimbra el cuerpo de tan fuerte que ponen los decibeles de sonido, y ella le tocó estar adelante del aparato. Entonces llegó ese mes, a las semanas, 2 semanas, con un problema de tinnitus. Y era, no quiero escuchar esto que está aquí, ¿no? A ella le afectó, no todo el mundo. Lo que para uno puede ser un conflicto biológico, para otro puede no serlo. Entonces, esto es bien importante, capaz de entenderlo. Y en este mismo sentido, viene también la sordera súbita, ¿no? Con este mismo programa, con esta misma situación, en la cual, pues, el conflicto siempre va a haber una fase en la que va a haber pérdida repentina, leve o total de la capacidad auditiva. Puede ser un oído, puede ser los dos, y pueden quedar afectadas algunas zonas, siempre que haya o un conflicto más intenso o haya una recaída de conflicto. ¿Tienes algún comentario, amigo? Bueno, efectivamente, sí, quería hacer un comentario. ¿Te acuerdas hace un mes atrás, tú y yo estuvimos entonces en el evento del Encuentro Iberoamericano de Ciencia Curativa Germana, en el tercer encuentro? Y el día antes de que expusiéramos nosotros, justamente la psicóloga Alejandra Ansaudo expuso sobre un tema de alucinaciones acústicas, ¿no? De locuciones. Justamente me estaba acordando ahora que mencionábamos estos casos. Ella relata el caso de una chica, de una adolescente, que se vio de pronto envuelta en una serie de juegos con un sentido sexual, y dentro de esos juegos fue, entre comillas, forzada a hacer ciertas acciones, y luego se publicó esto en su colegio, a través de las redes sociales. Ojo con esas cosas, a través de las redes sociales. Entonces ella entró en este conflicto primero de un fuerte tinnitus, y luego se constela, ¿sí? Porque no solamente el impacto auditivo no solamente es en su colegio, sino que también luego en casa, con sus amistades. Entonces entra en una constelación auditiva, con una constelación esquizofrénica, y es internada. Bueno, la chica lo pasa muy mal. Yo le recomiendo a todo el mundo que vea esa exposición de la psicóloga Alejandra Ansaudo, porque está muy buena y sirve para entender todo también este programa en profundidad sobre las constelaciones. Es algo muy, muy interesante. Entonces, siempre vamos a ver este programa ligado a un conflicto de querer la separación con esa fuente auditiva, con esa noticia, con ese impacto auditivo. Siempre va a estar relacionado a eso, ya sea de manera real o simbólica, como tú explicabas bien, porque el DHS, además, siempre es, además de ser real o simbólico, también es total y absolutamente subjetivo. Lo que, como tú decías, lo que para una persona puede ser tremendamente dramático, para otro puede no importar en absoluto. Así como tú explicabas, esta chica que estaba frente a la fuente de ruido, ¿sí? Para ella fue desagradable, a otros les encanta estar ahí. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta esa situación. No siempre el mismo hecho va a generar un programa biológico igual, o incluso puede provocarlo o no en distintas personas. Así es, efectivamente. Bueno, pues vamos despidiéndonos con un mensaje para ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias por buscar estos programas para que usted tenga pues algún aporte
diferente a lo que ha escuchado. Esto es bajo las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica, un descubrimiento científico del doctor Riker Herrhammer, médico alemán, ya no está con nosotros, pero dejó todo un legado, dejó toda una institución, dejó toda una información que permite entender el origen de cada una de las enfermedades. Si usted le pregunta pues, a un médico, ¿por qué tengo esto? Muy en corto puede que le diga, no tengo la menor idea. Puede que le diga la fisiopatología, la funcionalidad, la bioquímica, la explicación de por qué se inflama. Vamos, intentamos en la medicina tener cierta coherencia a la hora de que usted nos pregunta, pero verdaderamente explicar o dar el origen de una enfermedad, la verdad es que nos quedamos cortos. Eso no lo aprendemos en la facultad, eso no existe en ningún solo libro, solamente en los libros que dejó pues para la posteridad el doctor Riker Herrhammer, dejó unas tablas muy interesantes de las diferentes capas embriológicas, de los diferentes conflictos, de las zonas del cerebro que se ven involucradas, de cómo se comportan estos procesos de programas en la fase activa y cómo se expresan en la fase de curación. De manera que pues yo me voy despidiendo, un mensaje de despedida, Igor, como siempre, sabes que es un gustazo que nos acompañes y que nos regales un poco de tu tiempo para que compartas un poquito de esta información que puede serle útil a alguien que nos escuche. Muchísimas gracias, José Antonio. El gusto es todo mío. Es un placer poder estar aquí acompañándote y bueno, interactuando también con quienes nos escuchan, con la audiencia, que espero que, tal como tú dices, un poco de esta información a alguien que esté escuchando le sea útil y pueda salir adelante de algún tipo de conflicto. Un gran abrazo, amigo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos los miércoles de 12 a 1 hasta que no cambiemos de horario o de día. También eso se repite en Facebook, también se repite a través de www.omradio.com.mx, páginas, todas las ligas de comunicación con ciencia curativa biológica. Síganos en todas las redes o Om Radio. Amigo, te mando un abrazo, espero verte en la próxima. Nos despedimos. Recuerde que pues la salud es su tesoro más preciado. No solo lo atesore y tenga una llavecita. Abra el cofre, disfrute ese oro molido que es la salud. Comparta estos programas para aquellos que pueden necesitar una explicación de por qué está enfermo. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos, que truenen los huesitos y hasta la próxima. Conciencia Curativa Biológica, aquí en Om Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.